¿Sabías tú que la educación pública y las universidades son producto del cristianismo? Sí. Cuando hablamos de la educación, hoy en día nadie negaría que es un derecho fundamental de todo ser humano, pero no siempre fue un bien garantizado para todos. De hecho, en los primeros siglos era un privilegio reservado solo para algunos, pero fueron los cristianos quienes introdujeron el concepto de educación para todos, la base para que estos construyeran escuelas y las primeras universidades. Juan Calvino es uno de los grandes impulsores de la educación para todos y quien planteó la importancia de educar a la población. Sostuvo que el propósito de la educación es que la gente conozca a Dios y lo glorifique como Dios. Escribió: la verdadera sabiduría humana consiste en el conocimiento de Dios el Creador y Redentor. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el contenido de la educación? Esta comienza con el primer libro de Dios, las Escrituras. Luego, entendiendo que toda verdad proviene de Dios, Calvino vio que deberíamos también estudiar la verdad revelada en la naturaleza. Calvino tenía también sólidas opiniones sobre quién debía ser responsable de la educación de los niños. Declara que la Biblia hace claro que la responsabilidad final es la de los padres. No es del Estado ni de la Iglesia, sino que el control de la educación debería ser de los padres. Estas ideas bases tenían los puritanos, para quienes la educación fue una importante prioridad al llegar a Estados Unidos. En 1642, los puritanos promulgaron una ley que requería educación para todos los niños. ¿Por qué? A fin de que conocieran las Escrituras por sí mismos. Este es el origen de la educación pública. Más adelante vemos las universidades, las cuales también tienen sus orígenes en la fe cristiana. Aunque muchos eruditos seculares afirman, lejos de la realidad, que los griegos y los romanos inventaron las universidades, historiadores como Charles Hoskin destacan que, aunque los griegos y los romanos tuvieron brillantes escritores y maestros, nunca establecieron instituciones permanentes, ni bibliotecas, ni gremios de académicos. La definición generalmente aceptada de una universidad viene de Rushdall, y es por esta definición que el origen de las universidades está en el mundo occidental cristiano, y sus estudios principales fueron teología cristiana. Las más grandes universidades en todo el mundo fueron iniciadas por cristianos con propósitos cristianos, y fue a través del sudor y lágrimas de estos que Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton y otras fueron creadas. Kay Heath, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Manchester, decía que todas las universidades en el mundo tenían sus orígenes en 3 prototipos: Oxford, París y Bolonia. Estas 3 universidades datan de 1200 después de Cristo. En Oxford y París, la teología cristiana y en menor grado el pensamiento de Aristóteles fueron las materias principales. Harvard, Yale, William & Mary, Brown, Princeton, New York University, Northwestern University y otras escuelas tienen completamente raíces cristianas. Harvard tuvo su inicio gracias a la donación de dinero y libros, en su mayoría de teología, del reverendo John Harvard. Grabado en su piedra a la entrada de Harvard está el mensaje: una de las próximas cosas que hemos deseado y procurado ardientemente es obtener conocimiento avanzado y perpetuarlo para la posteridad. Tememos dejar a las iglesias un ministerio ignorante cuando nuestros actuales ministros descansen en el polvo. Se fundó Dartmouth a fin de preparar misioneros para enviar a la India. William & Mary fue creada para que se pudiera propagar la fe cristiana. Un antiguo aviso publicitario para el Colegio King, actualmente Columbia University, dice: lo más importante que animamos en este colegio es enseñar y comprender a los niños a conocer a Dios en Jesucristo. El presidente de Princeton, reverendo John Witherspoon, dijo: maldito sea todo aprendizaje contrario a la cruz de Cristo. Todas estas casas de estudios están tan secularizadas que resulta difícil presentarlas como fundadas para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, aunque todavía muchos de sus edificios dan testimonio de su origen cristiano. Así es, el principio de toda educación era conocer al Señor Jesucristo, quien es vida eterna. Cuán trágico es pensar que la mayoría de estas instituciones hayan apostado y hoy los estudiantes se burlan de la palabra de Dios en las mismas escuelas que fueron fundadas con el sudor de cristianos, y en lugar digan: rompamos las cadenas y librémonos de ser esclavos de Dios. Sin embargo, no olvidemos que el principio de la sabiduría no está ni lo encontraremos en una universidad, sino que en el temor a Jehová, y que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios te bendiga.